Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Preparémonos porque hoy nos adentraremos en un territorio que va a generar mucho debate y conversación. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de los dramas turcos, un mundo que para muchos ha superado todas las expectativas. Nos sumergiremos en la polémica, en el escándalo que cimbró la industria, en la traición que rompió corazones y dejó a millones de seguidores impactados. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Amor destrozado, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de la tormenta emocional y mediática que se desató en sus vidas. Pero antes de que empecemos a desentrañar este laberinto de emociones y especulaciones, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán contenido fresco y actualizado sobre sus series y actores favoritos. Y no olviden dejar sus likes. Sus likes y sus comentarios son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, prepárense porque esto promete ser un viaje apasionante. Amor destrozado. Dos palabras que encapsulan a la perfección pasión, drama, y por supuesto, el nombre de dos de las estrellas más brillantes que han iluminado la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Juntos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkapm, o Eres tú quien llama a mi puerta. La química entre ellos en pantalla era innegable, un romance que parecía sacado de un cuento de hadas moderno, un flechazo que traspasó la pantalla y cautivó a millones. Los fans embelesados estaban completamente enganchados a la historia de Eda y Serkan, y rápidamente, esa magia traspasó la barrera del entretenimiento y se instaló en la vida real. Y así fue. En la vida real, el amor floreció. Kerem y Hande se enamoraron, convirtiéndose en la pareja del momento. Las redes sociales, las entrevistas, las alfombras rojas, cada aparición pública era un deleite para sus seguidores. Las fotos, los vídeos, los gestos de cariño, todo parecía indicar que su relación era auténtica, sólida, y que estaban profundamente enamorados. Era el sueño hecho realidad para muchos, la pareja de la ficción se convertía en la pareja de la vida real. Se hablaba de planes de boda, de proyectos futuros, de una vida en común. Todo parecía marchar viento en popa, un relato digno de una novela romántica. Pero como en toda buena historia, la felicidad no dura para siempre. Y aquí es donde la cosa se pone turbia, donde el cuento de hadas se convierte en drama puro. La traición más escandalosa. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, la ruptura de Kerem y Hande fue una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento. Pero lo que realmente encendió las alarmas y avivó la controversia fueron los rumores que comenzaron a circular, rumores que sugerían que la causa de la ruptura no era un simple distanciamiento, sino algo mucho más complejo y, seamos honestos, mucho más jugoso. Empecemos por el principio. La relación entre Hande y Kerem, como cualquier otra, tuvo sus momentos difíciles. Las exigencias de la fama, los horarios apretados, la presión mediática, todo eso puede afectar a cualquier pareja, por sólida que ésta sea. Se dice que las discusiones eran cada vez más frecuentes, que las diferencias de opinión eran más marcadas. Pero hasta ahí, nada fuera de lo común. Lo que realmente desató la tormenta fue el rumor de infidelidad. Sí amigos, la palabra infidelidad se convirtió en el centro del huracán. Se rumoreaba con insistencia que Kerem Bürsin había sido infiel a Hande Erçel, y la persona involucrada en esta supuesta traición era otra actriz. En la industria turca los chismes corren como la pólvora, y rápidamente el nombre de una actriz en particular comenzó a resonar. Se decía que Kerem había estado coqueteando con ella, que había encuentros a escondidas, y que la relación entre ellos era mucho más que amistad. La especulación crecía como la espuma, alimentada por las redes sociales y los medios de comunicación ávidos de una buena historia. Por supuesto, estas son solo especulaciones, chismes y habladurías. Pero como suele suceder, los rumores tienen el poder de crecer y multiplicarse, alimentados por la curiosidad y la fascinación del público. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de una primicia, se lanzaron a la caza de la verdad, intentando obtener pruebas, testimonios, cualquier pista que confirmara o desmintiera estas acusaciones. La presión sobre Kerem y Hande era inmensa, un foco constante que los perseguía en cada paso. ¿Qué pasó entonces? Pues bien, la pareja al principio intentó mantener la calma, negando cualquier tipo de crisis. Pero la insistencia de los medios y la presión de los fans hicieron mella.
Finalmente llegó el anuncio oficial de la ruptura. Un comunicado escueto que evitaba entrar en detalles, pero confirmaba lo inevitable: Kerem Bürsin y Hande Erçel ya no estaban juntos. La noticia, aunque esperada por algunos, fue un shock para la mayoría de sus seguidores. A partir de ese momento, la situación se volvió aún más complicada. La supuesta infidelidad se convirtió en el tema central de todas las conversaciones. Los fans de la pareja, desconsolados, comenzaron a buscar respuestas y a culpar a la supuesta tercera en discordia. Las redes sociales explotaron con mensajes de odio y críticas, un torrente de emociones negativas que se dirigió a la actriz involucrada. La actriz, por supuesto, se convirtió en el blanco de todos los dardos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Kerem realmente fue infiel? ¿O simplemente fue un rumor malintencionado que se salió de control? La verdad, amigos, es que nunca lo sabremos con certeza. Tanto Kerem como Hande han mantenido un silencio prudente al respecto, evitando hablar públicamente sobre el tema. No han confirmado ni desmentido las acusaciones. Y como siempre, el misterio y la incertidumbre alimentan la curiosidad y la especulación. Las conjeturas y las interpretaciones se multiplicaron, creando un ambiente de tensión y desconfianza. Sin embargo, la ruptura de Kerem y Hande no fue solo un escándalo de farándula. Fue un golpe duro para muchos. La pareja era muy querida, y su relación era un símbolo de esperanza y de amor para sus fans. Ver que su cuento de hadas terminaba de esta manera, con rumores de traición, fue un auténtico shock. La desilusión se apoderó de muchos corazones, y la tristeza se instaló en las redes sociales. ¿Pero qué consecuencias tuvo este escándalo? Bueno, en primer lugar, la imagen de Kerem Bürsin se vio afectada. Aunque muchos de sus fans lo apoyaron, otros lo criticaron duramente, acusándolo de infidelidad y de haber roto el corazón de Hande. La presión mediática sobre él fue intensa, y tuvo que lidiar con constantes preguntas y acoso por parte de la prensa. Su reputación sufrió un revés, y tuvo que esforzarse por recuperar la confianza del público. En cuanto a Hande Erçel, la ruptura también tuvo un impacto en su carrera. A pesar de que recibió mucho apoyo de sus seguidores, el escándalo la acompañó durante un tiempo. La actriz tuvo que lidiar con el dolor de la ruptura, con la presión de la opinión pública y con los rumores que la rodeaban. Su vida personal se convirtió en un tema de debate público, y tuvo que aprender a proteger su privacidad. Y por supuesto, la industria del entretenimiento turca también se vio afectada. El escándalo demostró una vez más que la fama puede ser muy efímera, y que la vida privada de los famosos es constantemente observada y juzgada por el público. Los medios de comunicación, por su parte, aprendieron que cualquier rumor, por más mínimo que sea, puede convertirse en un gran titular. La lección fue clara: la privacidad es un lujo y la especulación es moneda corriente. Pero la historia no termina aquí. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha seguido trabajando en proyectos de actuación, y Hande, por su parte, ha continuado construyendo su carrera, cosechando éxitos y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ambos han demostrado resiliencia y fortaleza, superando los obstáculos y reinventándose a sí mismos. Ambos han encontrado el amor de nuevo. Hande ha estado en relaciones, y Kerem también ha tenido sus affairs. Y aunque siempre existirán los rumores y las especulaciones sobre lo que pasó, lo importante es que ambos han logrado superar el escándalo y seguir adelante con sus vidas. Han aprendido a vivir con la presión mediática, a proteger su privacidad y a enfocarse en sus carreras. Pero la pregunta del millón sigue siendo: ¿qué pasó realmente? ¿Fue infidelidad? ¿O simplemente un rumor malintencionado? La respuesta, como les decía, probablemente nunca la sabremos. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, con sus idas y venidas, con sus momentos de felicidad y sus momentos de drama, nos ha enseñado que la vida, a veces, es impredecible. Y que incluso los cuentos de hadas más bonitos pueden tener un final agridulce. Es increíble cómo una serie, Love is in the Air, que nos regaló tanta alegría, también desencadenó una tormenta en la vida real. La conexión entre Kerem y Hande era evidente y la decepción al ver su romance terminar fue palpable. Los rumores de infidelidad, la presión mediática, y el final abrupto de su relación, dejaron una marca imborrable. Aunque la verdad completa sigue siendo un misterio, este escándalo nos recuerda la fragilidad de la fama y el impacto que las relaciones sentimentales pueden tener en la vida de las celebridades.
Es un ejemplo de cómo el amor y el drama, a veces, se entrelazan de maneras inesperadas, demostrando que la realidad, en ocasiones, supera la ficción. La historia de Kerem y Ande se convirtió en un tema de conversación recurrente, analizada en foros, redes sociales y medios de comunicación. Las teorías y las especulaciones proliferaron, generando un debate constante sobre la veracidad de los rumores y las motivaciones de los involucrados. La opinión pública se dividió con defensores y detractores de ambos actores. La industria del entretenimiento turca, conocida por su pasión y su intensidad, reaccionó ante el escándalo con una mezcla de asombro y fascinación. Los productores, directores y guionistas se vieron obligados a replantear sus estrategias, conscientes del impacto que los rumores y la vida personal de los actores podían tener en el éxito de sus proyectos. Los fans, por su parte, se mantuvieron fieles a sus ídolos, pero también expresaron su decepción y su tristeza. Algunos optaron por dejar de seguir a Kerem, mientras que otros continuaron apoyando a Ande incondicionalmente. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de emociones, con mensajes de apoyo, críticas y especulaciones. A pesar de la controversia, Kerem y Ande lograron mantener su profesionalismo y continuar con sus carreras. Kerem protagonizó nuevos proyectos, demostrando su talento y su dedicación. Ande, por su parte, se convirtió en un ícono de estilo y una defensora de causas sociales, ganándose el respeto y la admiración del público. El tiempo, como siempre, fue el mejor aliado. Con el paso de los meses el escándalo fue perdiendo fuerza, y la vida de Kerem y Ande retomó su curso. Ambos encontraron la paz y la felicidad, demostrando que es posible superar los obstáculos y seguir adelante. La historia de amor destrozado nos deja una valiosa lección: la vida es impredecible y el amor, a veces, puede ser efímero. La fama y el éxito no garantizan la felicidad, y las relaciones sentimentales pueden ser frágiles. Sin embargo, también nos enseña que es posible superar los desafíos, aprender de los errores y seguir adelante. Así que, amigos, con esto hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre amor destrozado, y la traición más escandalosa. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del drama turco y que les haya parecido interesante. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta saber que están interesados en estos temas, y me anima a seguir creando contenido que les interese. De verdad, gracias por su apoyo. Y ahora, por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Cuál es su opinión sobre Kerem y Ande? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Qué otras series o dramas turcos les gustaría que analizáramos? Y por supuesto, déjenme saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.